Esta es la predicación del domingo 30 de abril de 2023, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo viene de Algeciras. El texto de referencia para hoy es el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 8 al 20. Desde que el Jesús resucitado encomendase ir a sus discípulos por todo el imperio romano, anunciando que Jesús es el Rey que realmente gobierna el mundo y en quien tenemos perdón de pecados, los discípulos, incluidos Pablo y sus colaboradores, se lanzaron por las principales rutas terrestres y marítimas para llevar este mensaje. Como todos podemos comprender, esto no fue una tarea ni sencilla ni cómoda y tuvieron que enfrentar un sinfín de dificultades, adversidades y animadversiones, tanto desde el mundo pagano como desde el mundo judío. Como seres sociales que somos, todos esperamos reconocimiento y acogida por parte de otras personas, y máxime cuando estas otras personas forman parte de nuestro ámbito más cercano. Sin embargo, la vida cristiana, en muchas ocasiones, se convierte más que en un camino de aceptación, de acogimiento, se convierte en una carrera de obstáculos y de zancadillas, como lo fue para el apóstol Pablo, ¿no? A veces eh, las cosas son más complicadas de lo que esperamos. Este episodio de Pablo y Bernabé en la ciudad de Listra, que se encontraba en una región que se denomina Licaonia y que hoy forma parte de Turquía, es un claro ejemplo de ello. Frecuentemente pensamos que basta con explicar las cosas para que los demás nos comprendan y nos acepten, pero desafortunadamente esto no siempre es así. Es más, a veces, incluso cuando intentamos aclarar las cosas, éstas se ponen peor. Y eso fue lo que les ocurrió a Pablo y Bernabé en Listra. Allí había un hombre cojo de nacimiento, que no había podido caminar nunca, versículo 8 del capítulo 14, y mientras escuchaba la predicación de Pablo, Pablo se dio cuenta de la fe de esta persona, versículo 9. Y Pablo le mandó ponerse de pie y andar, versículo 10. El texto quiere poner de manifiesto que Pablo no curó a este hombre, sino que Dios mismo le sanó a partir de la fe que Pablo descubrió en él. La fe que confía, como hemos dicho otras veces, es aquella que está presente cuando nos volvemos a Dios. Y el resultado de ello es que participamos de una nueva vida. Y esto se manifiesta en que nuestras limitaciones e imposibilidades son superadas definitivamente, como lo fue para aquel cojo. No hay nada especial, ni ninguna cualidad sobrenatural del propio Pablo, como si perteneciera al propio Pablo, que sea la causante de la salvación y por tanto de la sanidad de aquel cojo, sino que al compartir el Evangelio y cuando la persona alcanzada por él se entrega a Dios y confía en él, una nueva vida desbordante se manifiesta. Esto es lo que el texto nos está relatando. Pero no todo acaba ahí, las cosas no suelen ser tan sencillas, todo lo contrario. Ese fue el comienzo de los problemas para Pablo y Bernabé en Listra. En primer lugar, porque todos interpretamos la realidad sobre la base de nuestro mundo de sentido, es decir, sobre aquello que ya previamente conocemos, aquellos patrones de pensamiento y comportamiento que nos han configurado hasta ese momento. Es frecuente cuando, por ejemplo, yo estoy ahora predicando, pero no todo el mundo que me escuche va a entender las cosas exactamente como yo las estoy exponiendo, sino muchas veces o algunos aspectos o algunas cuestiones estarán comprendidas en referencia a los puntos de partida que cada uno tiene. Eso no es problema de una mala voluntad de las personas, sino de los seres humanos somos configurados social y culturalmente y cambiar los patrones de la sociedad y la cultura lleva tiempo y esfuerzo. Eso fue lo que le ocurrió a aquellos licaónicos cuando vieron a Pablo curar a aquel cojo, ya que ellos pensaron que si alguien tenía el poder para hacer aquello es que eran
dioses que habían bajado del cielo. Así que identificaron a Pablo y Bernabé con los dioses griegos que eran propios de su contexto cultural y social. Identificaron a Bernabé nada más y nada menos que con Zeus, el dios supremo del panteón griego, y a Pablo con Hermes, que era el mensajero de los dioses y de donde viene nuestra palabra hermenéutica, porque Pablo era quien hablaba y que predicaba el mensaje del Evangelio, versículo 12, 11 y 12, lo que hemos dicho hasta ahora. Démonos cuenta de la contradicción aparente que está ocurriendo aquí. La predicación de Pablo a los licaónicos, como aquí donde iba en el mundo grecorromano, comienza siempre anunciando al Dios de Israel como el Dios único y vivo, en contraposición con el resto de los dioses reducidos a ser meros ídolos, versículo 15. Sin embargo, la reacción de la gente, dependientes de su propio marco sociocultural, fue la de confundirlos precisamente con aquellos ídolos contra los que Pablo estaba predicando. O sea, que Pablo está predicando contra la idolatría, anunciando el único Dios verdadero, el Dios de Israel, manifestado en las Escrituras, pero ellos tienen su mundo cultural, un mundo social que los ha configurado desde nacimiento y no están comprendiendo, no están escuchando a Pablo en sus propios términos, sino sobre la base de su mundo cultural. Y están diciendo, si hay aquí un aparente prodigio, pues ellos son los dioses, nuestros dioses que han venido a, a visitarnos. Por lo tanto, no solamente comprenden a Pablo en los términos de su propia cultura, sino que llevan a malinterpretar a Pablo y Bernabé en un sentido completamente contrario a lo que ellos están diciendo. A menudo pensamos que hoy es difícil evangelizar, porque la sociedad postcristiana en la que vivimos, sobre todo en Europa, requiere reaprender de nuevo la gramática de la fe y el mundo de significado que emana de la narrativa de la Biblia. Y eso lleva tiempo y esfuerzo. Lo hemos dicho en semanas anteriores. Sin embargo, la sociedad de Pablo, las cosas no eran más fáciles. Era igualmente difícil aceptar el Evangelio, ya que también eh, la gente fuera del judaísmo tenía que reaprender una nueva gramática, una nueva narrativa y reorientar toda su mirada en un mundo que estaba plenamente cuajado de dioses, plenamente lleno de dioses. Un mundo cultural y social, me refiero, obviamente. Así que el sacerdote del templo de Zeus, que se encontraba a las puertas de la ciudad, pues organiza una procesión con un toro adornado con guirnaldas para sacrificarlo junto a una muchedumbre que lo acompaña en honor a Bernabé y a Pablo, los dioses que han venido a visitarlos, Zeus y Hermes, del siglo XIII. Pero ¿cómo podía ser que Pablo y Bernabé hubieran conseguido el efecto contrario al que esperaban con su predicación? Una vez que Pablo y Bernabé se percatan de la situación, rasgan sus vestidos en señal de desaprobación y van a la multitud a gritarles que no, que están equivocados, que ellos son solo seres humanos y no dioses, versículo 15. Que ellos han venido a anunciarles una buena noticia, un evangelio para que se conviertan al Dios vivo, creador de todo, y para que precisamente abandonen la confianza en los ídolos. Lo distintivo del Dios de Israel, del Dios bíblico, es su condición de único Dios, creador del mundo. Y eso distinguía la fe bíblica de todas las demás religiones del mundo antiguo. Por tanto, volverse a Dios y poner la confianza en Él suponía abandonar la confianza en el resto de los dioses reducidos a meros ídolos. Debo recordar que la religión en aquella cultura no era una creencia meramente privada, como lo es hoy, sino que la religión era el pegamento de la sociedad.
La religión era un asunto público que aseguraba el orden político y que salvaguardaba de males a la sociedad, si se pensaba. Así que cambiar de religión no era un asunto de preferencia personal, como lo entendemos hoy, sino que suponía trastornar la estabilidad social y política y que la sociedad se hiciera acreedora de males y desastres tales como terremotos, hambres y epidemias. Por eso, los cristianos allí donde iban, predicando sobre poner la confianza en un único Dios verdadero e invitando a abandonar cualquier confianza en el resto de los dioses, eran tenidos por alteradores del orden de la sociedad y por consiguiente eran tratados como enemigos públicos. Después de hablarles, Pablo del Dios único y creador de todo, les sigue diciendo que Dios, aunque hasta ahora no se ha manifestado plenamente a ellos, eso no significa que haya estado ausente de sus vidas, que Dios ha sido bueno con ellos, que les ha bendecido las cosas cotidianas de su vida diaria y les ha llenado de alegría. Eso es como Pablo sigue su predicación en los versículos 16 y 17. Es interesante que cuando Pablo se dirige a una audiencia pagana, como también ocurrió en Atenas, intenta conectar con ellos con alusiones a su propio mundo de significado, ese mundo a partir del cual malinterpretaron a Pablo. Pero él parte de donde están ellos, de su cultura, de su sociedad, y habla de Dios estando siempre presente en sus vidas. Es decir, Pablo siempre dice, eh, toma algún elemento de su cultura, de su sociedad, para decirles, Dios, el Dios que yo estoy anunciando, ya ha estado presente, ya está presente entre vosotros. No es algo completamente nuevo. Porque claro, si hay un único Dios verdadero, creador de todo, necesariamente ese Dios ya está presente en sus vidas. No es algo completamente nuevo. Esto es algo muy importante y muy interesante que debemos tener en cuenta cuando compartimos el Evangelio con otros. Dios, el Dios verdadero, siempre está presente en las vidas de las personas antes de que nosotros vayamos a predicarles o a predicar ese Evangelio. De alguna manera, Pablo intenta hacer explícito lo que hasta ahora ha estado implícito en ellos. Todo esto les sirvió, no sin un grandísimo esfuerzo, para evitar que les ofrecieran sacrificios, versículo 18. No obstante, no parece que se quedaran demasiado convencidos, porque a continuación llegan unos judíos que vienen de otras ciudades y son capaces de convencer a la muchedumbre para apedrear a Pablo. No sabemos exactamente lo que le dijeron, pero parece que tuvieron más éxito en aquello que le dijeron, que es lo que el propio Pablo les estaba enseñando. Así que apedrean a Pablo, lo sacan medio muerto a las puertas de la ciudad, cuando ya parecía que ya había muerto, versículo 19, y llegan a posteriori el resto de los discípulos, Bernabé, Silas y Timoteo, son los compañeros de Pablo, y Pablo recupera el sentido, vuelven a la ciudad y junto a Bernabé, Pablo sale de la ciudad, camino de otra ciudad de esta región de Licaonia, a Derbe, versículo 20. Como hemos visto en esta narración, las cosas no siempre salen como esperamos. Es más, a veces resultan completamente contrarias a lo que teníamos en nuestra mente. Frecuentemente nos ocurre que en los conflictos, cuando pretendemos aclarar las cosas, todo se pone peor. Y es lo que le ocurrió a Pablo. Así que forma parte de la madurez de la vida cristiana aceptar que no todo va a salir como esperamos y que no podemos conseguir la aprobación de todo el mundo. Aunque incluso creamos que actuamos y hablamos acordes con la voluntad de Dios. Hay incluso ocasiones en las que recibimos hostilidad y rechazo público, como le pasó a Pablo y Bernabé, incluso de parte de los que pensamos que son los nuestros o los más próximos. De hecho,
los licaónicos estaban medio convencidos o suficientemente convencidos por Pablo, por lo menos para que no le ofrecieran sacrificios, y fue por la instancia de los judíos, de los suyos, de los próximos al propio Pablo, de los que fueron incitadores para que al final la muchedumbre los acabara apedreando a Pablo. Por lo tanto, a veces los próximos, los que consideramos nuestros, entre comillas, nuestros, a veces son los que, de los que recibimos más hostilidad y más rechazo público. Pablo aquí es mal comprendido por los paganos, pero recibe la ira y la animadversión de los suyos, de los judíos. No esperemos, por tanto, necesariamente una reivindicación en situaciones que consideremos injustas o cuestiones que califiquemos como equivocadas. Quizás a veces lo más adecuado en esas situaciones en las que hemos sido rechazados y escarnecidos públicamente sea poner distancia con aquello que nos ha hecho daño, sean personas o situaciones. Por otro lado, dar a conocer las buenas noticias de Jesús no es una tarea fácil, ni su comprensión o aceptación es algo automático. Dar a conocer el Evangelio es narrar una y otra vez la gran historia de lo que Dios está haciendo en el mundo. Es aprender la nueva gramática del lenguaje de la fe que confía en Dios, en lugar de poner nuestra confianza en nosotros mismos o en otras realidades, ya sean políticas, económicas, sociales, culturales o ideológicas. Es aprender a habitar el universo bajo otro mundo de significado, en la que la muerte, el mal, el dolor o el sufrimiento ya no serán las últimas palabras que cabe esperar sobre nosotros mismos, nuestras vidas o sobre el futuro de la creación. Es aprender que nuestros errores, nuestros fallos, nuestras malas decisiones o el mal que hacemos, con todas las consecuencias equivocadas que se deriven de ellos, pueden ser enmendadas y perdonadas porque Dios nos trata con amor, misericordia y profunda bondad. Es aprender que Dios ha estado presente en nuestra vida, siendo el origen de toda bendición, alegría y cuidado, incluso mucho antes de que nosotros seamos ni tan siquiera conscientes de ello o podamos asentir a su oferta de salvación. Pero también, como cristianos, podemos aprender que incluso nuestras motivaciones más sinceras y nuestros mayores esfuerzos al compartir las buenas noticias de que en Jesús Dios está poniendo orden en nuestro mundo, pueden mostrarse fallidos y fracasados, alcanzando el rechazo y la incomprensión. Pero lo que es cierto de la salvación también puede decirse de la evangelización, es decir, que no estamos calificados ni cualificados por el resultado de nuestras acciones, ni por el deslumbrante éxito, ni por el aparente fracaso, sino que Dios es el único del que podemos esperar una verdadera acogida y un completo reconocimiento en Jesús, ya que en Jesús nunca seremos considerados faltos, ni injustos, ni pecadores. En Jesús somos hallados suficientes, sanos, completos, santos, justos, perfectos, reconciliados, amados, y por ello podemos descansar completamente en Él. También de nuestros trabajos y de nuestros desvelos. Amén.